vamos a entrar en un tema importante, importantísimo, el más importante probablemente de casi todas las especialidades, o de los más, el cáncer de piel, ¿no? ¿Por qué? Un gran misterio que seguro que sabes responder es por qué sigue aumentando la incidencia de cáncer de piel pese a que estamos más concienciados con la protección y parece que hacemos las cosas mejor que hace 30 años. Claro. Primero, precisamente porque yo creo que estamos viendo los cánceres de piel de hace 30 años, porque al final el cáncer de piel no se desarrolla generalmente en gente joven, sino que tú acumulas el famoso capital solar. Por eso yo siempre, todos los dermatólogos, esto va a ser un poco repetitivo, pero vuelvo a incidir en que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es una buena fotoprotección solar en los 20 primeros años de vida, porque esas quemaduras en la infancia son las que realmente hacen que desarrollemos cáncer de piel en la edad adulta. Entonces, primero, porque estamos viendo toda esa generación, ¿no?, de personas que se quemaban cuando iban a la playa de pequeños, yo incluida, que te tenías que pelar cada verano, ¿no? Curtía el callo solar que ahora se está volviendo a poner de moda. Entonces, primero por eso y segundo porque, obviamente, como hemos dicho, es que lo que nos dicen los estudios, que para mí fue impactante, ¿no? Los que nos presentaron en el Congreso hace 2 semanas, nos presentaron estudios en adolescentes, por ejemplo. Pues pasa lo mismo que con el tabaco y el alcohol. Son perfectamente conscientes de los riesgos del sol, igual que del tabaco, del alcohol, de las drogas, pero están en una edad en la que hacen caso omiso, ¿no? Y luego la fotoprotección infantil, que pensábamos que iba a ser mucho mejor, pero como al final depende de los padres, pues vemos que los niños se aplican 1/4 de la cantidad recomendada. Entonces, queda mucho aún por trabajar en cuanto a protección solar y luego por eso, porque también estamos descubriendo nuevas cosas, como que el impacto tan importante que tiene la contaminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto sigue haciendo que el cáncer de piel siga en aumento, más un montón de factores que aún desconocemos. Claro, eso te iba a preguntar. El principal factor etiopatogénico es el sol, ¿no? Pero ¿qué otros hay que podamos conocer o sospechar? Ya das uno, que es la polución, claro, que me parece clave. Y después seguramente, tener un peor estado de salud, ¿no? O menos defensas de salud, o tener menos V2+, menos fuerza. Seguro que eso de alguna forma se puede relacionar con más oncogénesis también en la piel, ¿no? Pero los tóxicos. Los tóxicos. Pues tabaco, sabemos que produce cáncer de mucosa oral. O sea, que en general el principal, ¿no? Es como con el cáncer de pulmón, que antes no había cáncer de pulmón hasta que la gente empezó, no había unas tasas muy bajitas, pues lo mismo con el sol. Sabemos que es el principal factor, pero luego un estado de inmunosupresión generalizada, pues vemos, por ejemplo, pacientes, ¿no?, con enfermedades que están inmunosuprimidos, incluso los trasplantados desarrollan muchísima más tasa de cáncer de piel. Es decir, que luego hay muchos factores que contribuyen, claro. ¿En qué punto está la inmunoterapia en el cáncer de piel? Me parece súper avanzada porque he estado muchos años llevando la consulta de melanoma y llevo ya casi 15 años llevaba, porque ahora justo ya os digo que este año estoy de excedencia, pero claro, yo he vivido la época de pacientes con melanoma en los que no teníamos nada que ofrecerles más que quimioterapia tradicional, que encima no aumentaba niveles de supervivencia como tal, y de repente tener 2 tipos de terapias en melanoma, tanto la terapia molecular dirigida, que es detectar un gen mutado en ese melanoma y hacer una molécula, pues como bemurafenib, por ejemplo, ¿no?, que va directa a esa molécula y nos ayuda en melanoma con unas tasas de respuesta espectaculares, o inmunoterapia, que no solo vale para melanoma, vale para muchísimos cánceres como nivolumab, etcétera, ¿no?, que lo que hacen es mejorar las defensas del paciente y el melanoma mejora. Pues para el melanoma es una época, entre comillas, dorada, y sobre todo lo que nos queda, porque es lo que yo les explico muchas veces a los pacientes en consulta. Digo, mira, antes no había nada. O sea, esto era muerte casi segura, ¿no? Ahora no solo tenemos todas estas terapias, sino que encima cada día sale alguna nueva. Entonces, ¿que fallas con una inmunoterapia? Bueno, pues es que te vamos a poder poner otra, ¿no? O sea, a lo mejor para cuando una falle, porque obviamente las células cancerígenas siempre encuentran otro camino, pero ya viene otra nueva, ¿no? Entonces es no digo, nunca es una época buena para tener un melanoma. Totalmente. Pero mejor que antes. Pero mucho mejor, sí. Qué interesante. Al final, mira, fíjate, ayer creo que vi un vídeo en el que, no me hagas mucho caso con los detalles, pero un médico, no sé si inglés, que tenía un glioblastoma en la cabeza, ¿lo viste? Usaba una terapia inmunológica dirigida a la piel, me imagino que dirigida a melanoma, y estaba en remisión. Sí, es que de hecho mi hermana es psiquiatra, entonces tenemos un podcast juntas porque, claro, siempre decimos que tenemos un nicho embriológico común las dos, ¿no? No solo somos hermanas, sino que nuestras especialidades, dermatología y psiquiatría, claro, vienen las dos. O sea, la piel y el cerebro vienen del ectodermo, que solo sirve, o sea, esa última capa del embrión, esa tercera capa, solo sirve para formar el sistema nervioso central y periférico y la piel. Entonces son 2 órganos súper unidos. Y hoy en día la única forma de regenerar neuronas que existe o tejido cerebral es a través de células cutáneas. Es decir, entonces, de células madre de la piel, precisamente por esa unión, ¿no? Entonces,
Bueno, pues sí hay ámbitos ahí de investigación súper apasionantes. Sí. Bien, más preguntas, de verdad, que son preguntas que yo me encantaría conocer y seguro que tienen mucha información. ¿Cómo se explica la aparición de cáncer en zonas cubiertas del cuerpo? Por ejemplo, pues la palma de las manos, la planta de los pies, o pliegues, o regiones donde siempre llevamos ropa, área genital. Que nos dé la radiación y nos quememos el brazo de alguna forma puede inducir la aparición de cáncer en otras partes, ¿o cómo va eso? Qué buena pregunta, ¿no? Pero mira, qué interesante, porque es verdad que, ya, por ejemplo, por lo que hablábamos antes, la gente de piel oscura, que he nombrado los melanomas acrales, ¿por qué ellos teniendo tanta protección del sol y sabemos que las tasas de cáncer de piel en ellos son más bajas, luego tienen, por ejemplo, tasas altas de melanoma acral, ¿no? Por ejemplo, Bob Marley se murió de un melanoma en la uña. En el acral es, ¿verdad? Eso, perdón, que hablo, como estoy con un médico, me creo que, perdóname, encima tu profundo, audiencia, ¿no? sé que son, eso es medicina, oye, sí que me haces Sí. Pobrecillo. Pues sí, justo. Entonces, sabemos que nosotros diferenciamos mucho melanoma que aparece por exposición solar, melanoma que aparece en zonas no expuestas al sol. Menos frecuente, pero sí en zonas, en palmas de manos y plantas, que casi no nos da el sol, en el culo, como decíamos antes, pues aún así vemos cánceres de piel en esas zonas, ¿no? Suelen tener un componente genético más importante y ahí, por ejemplo, lo primero que hacemos es una búsqueda de genes, ¿no? Relacionados con ese melanoma. Muchas veces incluso están asociados a carcinoma de páncreas en pacientes con mutaciones, ¿no? O sea que... Vale. Y ahí, epidemiológicamente, todo esto la incidencia de cáncer de diferentes tipos de piel en función de la exposición del sol se ve claramente. Es decir, países más al norte que reciben naturalmente menos luz tienen menos cáncer de piel que países más, pues en España, por ejemplo, o incluso más hacia el... ¿Eso se ve en estudios epidemiológicos? Sí. Lo que pasa es que depende de los factores, porque, claro, también los países con más sol tendemos a tener la piel más preparada para el sol. Tenemos más melanina. De hecho, yo siempre digo, cuando habla de blancos y negros, digo, si somos todos negros o todos blancos. Es decir, si tú ahora que tienes un fototipo 3, yo creo, incluso, 3, 4, pone ahí ojos marrones, Borja, pelo oscuro, si tú te fueras a vivir ahora a Tanzania, ya te digo yo que dentro de 4, 5 o 10 generaciones tus supernietos tendrían piel negra. Es decir, iría habiendo una adaptación evolutiva, ¿no? Es algo tan sencillo como eso. Entonces, pero sí que vemos, por ejemplo, las tasas de cáncer de piel en Australia son impresionantes porque son una población de origen, ¿no? Anglosajón, muy blanquita, de fototipos muy claros, en un lugar donde muchísimo sol, muchísimo daño a la capa de ozono. Entonces, casi todos los estudios de cáncer de piel, de hecho, muchos dermatólogos se nos van ahí a hacer fellowships, a rotar, porque, tienen las mejores unidades de cáncer de piel, porque es donde más experiencia tienen. Eso, claro, la movilidad, ¿no? Es decir, el que ahora la Costa del Sol esté llena de noruegos o de finlandeses tiene también esa consecuencia, ¿no? Bueno, y de americanos, que se os ha venido todos, sois el nuevo Silicon Valley. Sí, me han dicho que está aquí Google, Vodafone, todo, ¿no? O sea, qué barbaridad. Es la ciudad de moda absoluta, ¿eh? Sí. Bien, y... ¿cada cuánto tenemos que revisarnos lunares y manchas? Bueno, con esto hay mucha polémica, ¿no? Porque, claro, yo siempre digo, y esto lo decía mucho en televisión, yo siempre digo la frase, una visita al derma al año no hace daño, ¿no? Pero bueno, tuve muchas críticas con eso porque mucha gente decía, bueno, accede tú ahora a un dermatólogo tal y como están las cosas una vez al año. Entonces, lo que sí que sabemos, independientemente, lo ideal sería eso, no un screening como tal, pero una revisión dermatológica completa. Si no vamos a ir al dermatólogo, desde luego, alguien de la familia, o sea, nosotros mirar las zonas accesibles, pero sí que alguien, por ejemplo, nuestra pareja, que nos mire la zona genital, porque muchas veces es difícil, ¿no? Mirar bien toda la zona genital, o nosotros con un espejo, mirarnos entre los dedos de los pies y una cosa que todo el mundo se olvida, mirarnos el cuero cabelludo. Ya en hombres es más fácil, pero en mujeres es una exploración difícil, ¿no? Entonces, sí que sabemos que en cuero cabelludo vemos melanomas o vemos cánceres de piel más avanzados, porque la gente se da cuenta más tarde. Entonces, hacer esa exploración del cuero cabelludo, que antes la intentábamos hacer en consulta, pero es que es muy laboriosa, que hay que ir centímetro por centímetro quitando mechones de pelo, pues al menos una vez al año que nos lo haga un familiar o nuestra pareja ayudaría muchísimo. Vale. Entonces sí que, y ahora también hay aplicaciones en los móviles para hacer seguimiento de algún lunar, para ver si ha cambiado. No es lo ideal es un dermatólogo, pero sí que estar atentos, ¿no? A todo lo que aparezca de nuevo o cambie en un lugar sobre todo donde nos ha dado mucho sol. ¿Podemos repasar las características que o que no nos gustan en un lunar? Eso, súper fácil, somos súper pesados, la regla del ABCDE. Eso es. Como un lunar tenga algo de estas 5 cosas, A de asimetría, es decir, de repente tiene un lunar muy, muy asimétrico, ¿no? Que un lado es mucho mayor que el otro.
Los bordes irregulares, normalmente la naturaleza le encantan las formas redondeadas, ¿no? Todo en la piel lo suele hacer como redondeado. Entonces, de repente, bordes estrellados o bordes muy, ¿no? En espícula. Sí, articulado, ¿no? C color, de repente un lunar normalmente es marrón. En verdad la melanina es negra, pero la vemos marrón porque la luz no penetra. No es como cuando buceas en el mar, que al principio ves todos los colores y eso parece buscando a Nemo, pero empiezas a bajar y como los del submarino estos del Titanic, eso ya lo veían todo negro y perdón por el chiste malo, sí. pero lo veían todo, o sea, casi no había colores, ¿no? Pues lo mismo en la piel, conforme profundizamos vamos perdiendo color, entonces normalmente la melanina es negra, pero se ve marrón porque está en la unión dermoepidérmica, es decir, a mitad de piel. Si empezamos a ver colores azules, colores negros, blancos, rojos, eso es que es normalmente un tumor porque suele atraer vascularización, por eso se ve rojo, o penetra mucho y se ve azul, ¿no? Esos colores azules son de melanina muy profunda. Entonces, color, perdón que me voy por las ramas, diámetro, la D de diámetro, es decir, lunares más grandes de lo normal, y luego E de evolución. Cambios, me pica, me ha sangrado, de repente me he dado cuenta de que tengo eso. Y sobre todo, lo dicho, en una zona fotoexpuesta, en lo que llamamos nosotros campo de cancerización, que vienen los pacientes con esas espaldas de aquí de Málaga llenas de léntigos, ¿no? Que dicen, no, estos son mis pecas, son de la brisa del mar. Digo, sí, de la brisa del mar. Eso es una piel dañada por el sol, llena de léntigos, y eso para nosotros es un campo de cancerización. Ahí hay mucha célula con mutación de ADN que en cualquier momento te puede dar una sorpresa. Perdón, que estoy un poco alarmista, pero... Bueno, es así. Y una respuesta en el ámbito de tu especialidad que te gustaría conocer, pero no conoces. Es decir, a mí me gustaría saber el por qué pasa esto, pero no lo sé, o la evidencia científica no ha llegado ahí todavía. ¿Te has planteado alguna vez? Sí, pues bueno, hay muchas, pero quizá la que ha sido más reciente, que a todos nos ha sorprendido mucho, es el tema de las canas. Que sabes que ahora por serendipia se ha descubierto pues pacientes oncológicos que estaban, o de psoriasis o de un linfoma que estaban en tratamiento con inmunoterapia, han visto que de repente de tener el pelo completamente canoso, un señor de 60, 70 años con el pelo completamente canoso, de repente, ¡boom!, como Borja, o sea, negro. Con una quimioterapia. Con una inmunoterapia. Con algunos fármacos de estos, ¿no? Entonces, de repente, esto es un descubrimiento por serendipia, no sabemos muy bien a qué se debe, se habla de los melanocitos que están en el bulge, que es como la zona donde están las células madre del folículo, bueno, se habla de muchas teorías, pero yo creo que en el futuro no va a haber canas, o sea, que vamos a de momento, tratar canas con un fármaco de estos es matar moscas a cañonazos, sí. Claro. No tiene Nadie sentido. Se la pondría, ¿no? Nadie se lo pondría, pero como todo, pues así empezó el minoxidil, ¿no? Con un descubrimiento por serendipia. Entonces yo creo que a partir de ahora empezarán a experimentar con terapias tópicas, con un montón de cosas, y pronto tendremos algo... Que descubra eso, va a triunfar. Va a triunfar, porque es algo que realmente sí que da un aspecto de envejecido, es así, da pena decirlo, sobre todo me da rabia porque aquí hay, pues ya sabes, a los hombres, y esto voy a hacer un poco de apología pero a los hombres con pelo canoso se les llama silver fox, zorros plateados, dando a entender que son como más atractivos, y a las mujeres se les llama granny hair, es decir, pelo de abuela. Eso es muy y esto hay que cambiar. Eso hay que cambiar. 100%.